Seguimos en Más se perdió en Cuba. Vamos a hablar de la herencia negativa de la transición. Sin duda tenemos herencia positiva de la transición, pero hay algunos aspectos que arrastramos como un déficit estructural, que dicen ahora los modernos, y que están ahí. Yo creo que los partidos no tienen mucho interés por abordar cuáles son esos déficits estructurales que soportamos hoy, hijos de la transición. Para ello hemos convocado a este programa una serie de personas que han tenido que ver con la transición, que han escrito mucho sobre la transición y que queremos conocer su punto de vista sobre esos déficits, sobre esa herencia negativa. Por ejemplo, don Fernando Suárez, que fue vicepresidente del gobierno, ministro de Trabajo, él es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, activista fundamental de la ponencia de lo que luego se convirtió en la ley de la reforma política. Inspirador, podríamos decir. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. No, inspirador no. Yo formé parte de la ponencia que defendió ante el Pleno de las Cortes la ley de la reforma política, pero el inspirador, en mi opinión, único, fue Torcuato Fernández Miranda y Evia. ¿Qué les voy a decir de don Antonio García Trevijano? Escritor, pluriescritor, hombre interesado por el arte, hombre del activismo político del que se hacía entonces, no del que se hace ahora. Activismo no, acción. De la acción política. Que nunca fui activista. Bueno, discúlpeme. Entonces, de la acción política. Sí, bien. Don Jesús Palacios, escritor, periodista, ahora tiene un libro de éxito, pero ha escrito sobre el 23F, ha escrito sobre la transición, ha escrito sobre el CSID y ahora ha escrito las memorias de la hija de Franco, con Stanley Payne nada menos. Ha sido una feliz conjunción de hechos, ¿verdad? Don Enrique de Diego es bien conocido en esta casa, es autor, entre otros muchos libros, de Casta Parasitaria, la transición como desastre nacional. Yo creo que el enunciado ya le sitúa aquí como crítico o como hipercrítico en este debate. Y don Ramón Peralta es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en la UCM. Buenas noches, don Ramón. Muy buenas noches. Pues vamos al primer enunciado que yo les tengo preparados. ¿Falta de democracia? Esa es la cuestión. Resulta que tenemos un sistema electoral poco justo, quizás poco representativo, con listas cerradas que prima las minorías nacionalistas, en el que impera la ley Don, un sistema político que cuenta con los ciudadanos si acaso una vez cada 4 años y donde ha aparecido una casta política que tiene incluso privilegios hasta cierto modo absurdos. ¿Quién empieza? Don Fernando. Por ejemplo. Yo hace mucho tiempo, que sostengo, incluso cuando era el número 2 en la lista de Fraga, que no está bien el sistema electoral español. No es un sistema que permita a cada representante tener respaldo de sus electores o ser censurado por sus electores. Tiene que tener respaldo y confianza del partido que lo nombra y naturalmente tiene que decir amén a cuanto proponga el partido, lo cual es gravísimo, porque si pertenece al partido que gobierna, al partido de la mayoría, naturalmente es un siervo del presidente del gobierno, y si pertenece al partido de la oposición, no puede de ninguna manera votar ni una sola vez una propuesta razonable que pueda hacer el partido de la mayoría. Yo creo que la democracia tendría que consistir en tener 350 o 400 representantes del pueblo, cada uno con su nombre y apellidos, que unas veces estarían de acuerdo para unas cosas y no estarían de acuerdo para otras. Pero eso de que de antemano sepamos el resultado de todas y cada una de las elecciones, de las votaciones, con la duda exclusiva de si los minoritarios nacionalistas apoyan a estos o apoyan a los otros, me parece que produce desencanto absoluto y falta de interés. Yo mismo he sufrido eso en mis carnes, y que estoy convencido de que a mí no me echó el pueblo español, a mí me echó el partido cuando convino. Sí. Don Antonio García Trevijano, ¿falta de democracia? La expresión o la pregunta falta democracia lleva implícita una creencia que es falsa, y es que falta algo de democracia o más democracia. Entonces, lo que falta en España no es más democracia, lo que falta es la democracia entera. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir don Fernando, de que un sistema democrático no puede no ser representativo, pero él se queda corto. Bueno, corto en la intervención, no en su pensamiento.
puesto que un sistema representativo es lo propio de un régimen liberal, donde los ciudadanos tienen sus representantes, no los partidos. Entonces, pero en cambio la democracia es algo más. La democracia es un paso adelante sobre el sistema liberal, al que no lo deslegitima, sino que lo mejora añadiendo la separación de poderes. Sin separación de poderes es imposible que haya democracia. Y lo que define a la dictadura, la de Franco, la de Hitler, la de Mussolini, cualquier dictadura, es que no es imposible controlar el poder. Porque un poder que no está dividido no puede ser controlado. Los ciudadanos no pueden controlar el poder. El poder lo controla otro poder. Y por eso la división de poderes permite que el poder legislativo controle al ejecutivo, al judicial, a ambos y unos a otros. Porque las ambiciones son las que vigilan y controlan a las otras ambiciones. Y el ciudadano puede dormir tranquilo si sabe que los ambiciosos están vigilándose uno a otro para descubrir sus delitos, sus fallas y sus faltas. En España ni hay sistema representativo. Por tanto, esta monarquía no es un régimen liberal, ni hay separación de poderes, y por tanto esta monarquía es una monarquía de partidos, pero no es un régimen democrático, no es un sistema democrático, es un simple régimen de poder como era el de Franco. Bajo Franco era imposible controlar el poder, y en este sistema es imposible que nadie controle el poder del presidente del gobierno, por ejemplo. Don Jesús Palacios. En la sucesión del pensamiento y de lo expuesto tanto por Antonio García Trevijano como por Fernando Suárez estamos absolutamente de acuerdo. Es que los cambios son puramente cosméticos o formales en ese aspecto. Es decir, aquí salimos de un régimen autoritario, después del deceso del dictador, quien asume prácticamente todos los poderes que tenía el dictador, que tenía Franco, pasan a ser inmediatamente a ser absorbidos por el rey. Y el rey tiene plena disposición de esos poderes durante una serie de años, el año 75, 76, 77, hasta la Constitución del 78. Pero ¿qué ocurre durante ese momento? Que hay una precipitación o demasiada improvisación en la forma de cómo llegar a un sistema liberal, partitocrático, representativo, con cámaras, en fin, con votaciones y tal, y lo único que hicimos, o que se hizo, con los pactos desde el exilio del exterior y los reformistas del régimen, llegar a hacer un pacto de concordia en donde hay cosas positivas, pero después de 30 años hay evidentemente muchas cosas negativas. ¿Qué fue? Otorgar esos plenos poderes autoritarios de la dictadura en la oligarquía partitocrática de los partidos políticos. Y de ahí el divorcio con la sociedad. Evidentemente aquí ha hecho referencia a Fernando a una ley electoral. La ley electoral fue algo simplemente provisional para unas primeras elecciones democráticas, las del 15 de junio del 77, obra de Landelino Lavilla, pero no para que se perpetuara ahí. Lo que ocurre es que a los partidos políticos, a los representantes, al oligopolio de los partidos políticos, a la nomenclatura de esa representación exclusiva, les ha interesado que se siga con este sistema de constituyente. Claro, es que exactamente, es que además la reforma política no era para cortes constituyentes tampoco en todos los sentidos. Es decir, se ha ido triturando una serie de cosas que se vio evidentemente con muy poco espacio de tiempo. En el año 79 y 70 y 80 se vieron todos los defectos que tenía ya implícitas esa transición democrática y se intentaron corregir con un nuevo pacto, un nuevo consenso, que fue lo que derivó el 23 de febrero, precisamente. Perdón. Con eso. ¿Lo qué? A ver, yo no quisiera. Es que el 23 de febrero me ha descolocado. Esa referencia a que la reforma política convocaba unas cortes que no eran constituyentes, yo ya la he oído muchas veces y no la puedo aceptar. Ya sé que las cortes constituyentes tienen sus formalismos, pero no menos de 8 o 10 veces durante la reforma política se dijo en el pleno del Congreso de las Cortes de entonces que las nuevas cortes tendrían que hacer una constitución. ¿Qué otra cosa iban a hacer? Fernando, pero sin libertad. Fernando, fue el discurso de la inauguración de la legislatura, dijo: la corona quiere una constitución. Claro. Bien. Permítame que sigamos. Don Enrique de Diego, libertad. falta democracia, hay castas, la casta política se ha consolidado, privilegios absurdos. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que en la normalidad de este debate aquí está pasando algo histórico, porque es la primera vez que se cuestiona la transición. Lo ha hecho tradicionalmente don Antonio García Trevijano, pero lo ha hecho normalmente en una situación de inferioridad en los debates. No, en los debates no.
Claro. Inferioridad numérica, ¿no? Claro, por eso. Cuando debate nadie me respondió nunca. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces está sucediendo algo importante. También esto no está desligado, no es un simple debate histórico, no está desligado de lo que están viviendo los ciudadanos. La crisis económica que padecemos tiene su origen en esto. Es decir, aquí lo que hay es una casta parasitaria política que nos depreda, que por tanto, como es insostenible, piensen ustedes en el Estado autonómico, ese desastre. Yo la verdad es que en la transición no le veo nada positivo. Hombre, el mantener a Juan Carlos, que tenía unas dudas tremendas de legitimidad, y esa cuestión interna que diseña Torcuato Fernández Miranda y que llevan a efecto, estratégicamente lo bordan. Pero claro, el precio es tan impresionante para la ciudadanía que los gobiernos tienen que ir generando redes clientelares para mantener unos partidos desbordantes con 17 autonomías, las diputaciones se mantienen y se parlamentarizan, los ayuntamientos también se disparan las nóminas. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque esto nos está hundiendo en la miseria. Lo que puso en marcha Juan Carlos al comienzo de la transición nos está hundiendo en la miseria. Esta es nuestra crisis económica. Un momento que termino esta primera ronda. Sobre la ley electoral, además, se podía haber buscado una ley peor, pero no sé dónde. O sea, porque claro, la mezcla de la ley DON más la circunscripción provincial, que impide que haya, ya aparte de los problemas de representatividad respecto al sistema mayoritario, impide que haya un partido bisagra nacional y concede esa característica a los que quieren destruir. Entonces, es decir, esto de que hemos hecho bien la transición es mentira, primera cuestión. Segundo, de que la transición ha servido para dar estabilidad a España, pero si estamos al borde de la ruptura. O sea, si el Parlamento Nacional ha aprobado el Estatuto de Cataluña diciendo que es cosoberano con Cataluña. Por tanto, es decir, hay que desmontar esto. El único problema que yo le veo, no sé si aquí será momento de debatirlo, es que el sistema se blinda. O sea, don Fernando Suárez pudo utilizar el artículo 10 de las leyes fundamentales, pero ahora está todavía más blindado este desastre. Es decir, no se sabe muy bien cómo se puede reformar nada. Don Ramón Peralta. Bien, yo para continuar la línea esta que se está manteniendo, yo creo que España perdió, el pueblo español perdió una gran oportunidad de culminar su historia constitucional, iniciada en las Cortes de Cádiz. Se perdió un momento, no quiere decir que se pueda recuperar, porque yo lo que no puedo aceptar es que la Constitución del año 78 sea el punto de llegada de nuestra historia constitucional, ni mucho menos. Porque para empezar, esta Constitución es transicional por definición. Por la manera de ser elaborada sin mandato constituyente. Los españoles no eligieron en junio del 77 a unos diputados constituyentes. Se eligió dos cámaras que además ejercían el poder legislativo, algo absolutamente único en la historia del derecho constitucional comparado. Es una Constitución hecha por dos cámaras, Congreso y Senado, con mandato de poder constituido por la ley de reforma política. O sea, un poder constituido elaboró una Constitución, algo único en la historia del derecho constitucional comparado serio, del occidente serio, ¿no? Claro, aquí se habla de los chantajes de minorías, nacionalistas, etcétera, pero es que todo el entramado de esta Constitución beneficia precisamente a esos partidos. O sea, CiU es el partido que menos interés tiene en que se modifique la Constitución. Claro. El que menos interés tiene. No, permíteme que termine. Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la mezcla del sistema electoral, nada representativo, con un sistema inexistente de división, control e independencia de poderes, parlamentarista, partitocrático, produce que el jefe del Poder Ejecutivo lo eligen en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, desaparece por completo cualquier asomo de división entre Ejecutivo y Legislativo, y además depende de un grupo de 5 diputados, la elección del jefe del Poder Ejecutivo. Es algo terrible, es decir, la soberanía del pueblo que se dice desaparece por completo, se tergiversa, se malversa. ¿Por qué no se elige directamente al jefe del Poder Ejecutivo y por otro lado se elige al diputado de distrito? Claro. Y así se divide en origen el poder, los poderes. Pues estoy totalmente de acuerdo con Antonio García Trevijano en que aquí hay un problema de división, control e independencia de poderes. Yo que soy partidario de una democracia representativa o constitucional, yo lo llamo democracia constitucional porque es representativa
se basa en los derechos políticos de los ciudadanos y se divide el poder en su origen por el acto constituyente, que es lo que no sucedió aquí. Aquí no hubo división de los poderes. Ramón, ya se encargó en la primera mayoría absoluta de carácter socialista, entonces el vicepresidente, de decir aquello que la división de poderes ha muerto, ¿verdad? Pero claro, es que eso conviene. La división de poderes. Montesquieu. No, pero es que ni el Poder Judicial, Montesquieu ha muerto. No, pero quería decir, perdona, Fernando, una cosa. Con lo que está, muy breve, con lo que está diciendo... Y me ha faltado por explicar un sistema electoral más tan es así que dentro, yo tengo que entender que Torcuato Fernández Miranda tenía muy buenas intenciones para llevar el régimen autoritario a un sistema democrático, porque no tenía otra solución, evidentemente. Pero se copió el modelo parlamentarista de Europa Occidental. Pero evidentemente no había otra. Ahora bien, aquí hay una precipitación, es decir, el magnicidio del asesinato de Carrero Blanco, el 20 de diciembre del 73, deja sin posibilidades de hacer esa transición que se está haciendo desde los años 60. La transición no empieza en el año 76 ni 77. La transición en España se está haciendo desde el repunte tecnocrático o tecnológico y de clases medias ensanchadas en España. Desde los años 60 se está haciendo ya la transición, porque esas generaciones ya no tienen nada que ver ni con la posguerra, ni tienen nada que ver ni siquiera con la confrontación y el enfrentamiento entre los españoles. Hablando de transición política. Sí, pero bueno, bien, pero esa transición que está ya apuntada a mitad de los años 70, el 74, 75, se frustra precisamente porque no se puede llevar de una forma más ordenada y se precipita absolutamente todo. Entonces, hay buena voluntad, sin duda, yo tengo que achacar a Suárez buena voluntad en esto, pero hay exceso de aventurerismo en ese aspecto. Aunque esté sólido con yo es que creo que se siembra la confusión, sobre todo si hay gente joven escuchando, si no se distingue mucho cada uno de los temas de que se trata. Porque naturalmente, en la crítica al sistema representativo, a la falta de división de poderes, a todos los principios que configuran una situación democrática y que faltan en España, yo voy a estar de acuerdo con ustedes. Por consiguiente, bueno, estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se sale de esto? Pero el origen de la cuestión no puede hacerse así de simplemente, diciendo, las Cortes no eran constituyentes, el rey quiso esto, quiso lo otro. No, perdón. Solo hay política seria cuando se hace por hombres responsables desde situaciones de poder responsable y de responsabilidad. Las políticas utópicas, lo que pudo haber sido, todo eso no. Aquí hay que hablar de cuál era la situación española en los años 60, 70, 75 y qué se podía hacer. Y yo primero tengo que decir, las Cortes últimas de Franco dieron un ejemplo de patriotismo a la nación que para mí quisiera de las de hoy. Punto primero, y eso creo que hay que reconocerlo. Al aceptar la ley de reforma y acelerar. No tenían otro remedio porque había muchos Franco. ¿Qué queréis? ¿Quitar mérito a todo? No. Su majestad el rey. ¿Qué queríais? ¿Que fuera el rey de Marruecos? No tenía otro remedio. ¿Qué iba? Claro, naturalmente. Pero naturalmente ninguno de nosotros pensó jamás que el rey de España fuera distinto del de Bélgica, del de Holanda, del de Gran Bretaña. Un rey de una monarquía parlamentaria. Que ya era difícil restaurar la corona en el año 75, como para que además fuera una corona africana. A mí usted. Era el rey de España con todas las consecuencias de la monarquía parlamentaria liberal y democrática. La monarquía parlamentaria liberal y democrática. Y eso, pero aquí hablamos de la nación, Fernández Miranda. No, es que es importante eso, es que todo se articula en torno al rey. ¿La nación o el rey? ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando del origen de la transición. Entonces, primero, no había otra fórmula. ¿Qué queríais? ¿Que se implantara la fórmula de la ruptura democrática? Yo estoy de programa delimitado, pacífico. Eso no es. No, eso era más complicado. Déjenme que no nos perdamos tanto en el origen y vayamos a los días de hoy. Si no traiciona Santiago Carrillo y Felipe González, eso estaba hecho. Lo que fue posible por una traición. Y los demás, vamos a dejar un poco los orígenes. Vamos a lo que es absolutamente ahí cedieron todos. Ahí cedieron. Resulta que después de 30... Por favor. Después de 30 años de democracia, tenemos un país en el que las desigualdades se han consolidado.
territoriales. Tenemos un país en el que el Poder Judicial está invadido en el reparto de lo político. Tenemos un país en el que la política de cesión del café para todos se ha manifestado como ineficaz. Cada vez hay más reivindicaciones independentistas, cada vez hay más descentralización, sin embargo, nada ¿Me de permites esa hacer un política apunte funciona. al respecto? Un apunte breve. Me permites luego hacerle un apunte al apunte que haga. Vamos a ver. Es que lo que estás diciendo es derivado de lo que yo estaba exponiendo antes. Es que es la consecuencia lógica, casi inevitable. Claro, es decir, a los ciudadanos, al verse, digamos, al verse constreñido su libertad política, sus derechos políticos, y cederlo todo a una cúpula con un sistema electoral como el que hay, y sin división de poderes, ¿qué sucede? Que con que haya 5 diputados decisivos porque el partido mayoritario no tiene la mitad más uno o la mayoría absoluta en el Congreso, ya va a depender siempre de esa minoría. Entonces de ahí viene, como esas minorías son regionalistas o ultrarregionalistas, a mí no me gusta llamarlas nacionalistas, pues entonces todo va a ser un chantaje permanente durante la legislatura. Pero claro, ¿por qué? Por la forma parlamentarista de gobierno y por el sistema electoral, unido a un sistema territorial absolutamente contrario a nuestra tradición constitucional, totalmente contrario a nuestra tradición constitucional iniciada en 1812, que obviaba por completo la regionalización del poder. Hay un pueblo soberano, unos poderes públicos y unos derechos políticos y civiles de los ciudadanos. Eso de regionalizar el poder, crear 17 parlamentos y 17 gobiernos, aparte de que están inventados, no tienen ningún fundamento histórico, son inventados, ¿no? Pues crea estos problemas. Si tú inventas un parlamento, este va a tender a proclamarse soberano. Don Enrique. Bueno, vamos, estoy totalmente de acuerdo con don Ramón Peralta. Yo percibo, o sea, creo que también hay que cuestionar el origen. Yo no sé si era posible la ruptura. Era posible. No lo sé. No, Si no fuera posible, ¿por qué se inventaron el ruido de sables? no te engañes. ¿Por qué tuvieron que hacer miedo, a producir el miedo en la española? Bueno, yo viví Porque aquella era época, posible. la legitimación del proceso es que podía haber una guerra civil. Eso, figúrate. Eso era Sí, mentira. Yo pues si vivía, tienen que acudir a estudiaba ese en la Facultad de pretexto. Ciencia de Información, no había ninguna porque opción sabían de que era esas, posible. vamos. Pero el ruido de sables es de otra naturaleza, Bueno, no va nos la desviemos cuestión, por ahí. Lo Vamos digo a... para que los oyentes se den cuenta de que estamos hablando de un tema no solo serio, sino angustioso. Es decir, como es una monarquía instaurada, yo lo que percibo y defiendo en mi libro Casta Parasitaria es que lo que se hace es una enorme compra de voluntades. El PER se hace, por ejemplo, en Andalucía, los cineastas y tal, surge de ese primer origen, porque lo que se hace es comprar a los partidos. Y se lanzan 2 mensajes, que yo no soy protagonista de la transición, ni muchísimo menos, entonces sí que me haría el harakiri, como las cortes aquellas, que pues no se hicieron ningún harakiri, es una cuestión de coste-beneficio y de continuidad, de seguir para una generación que ya sabía que muerto Franco no iba a ser como Arias Navarro, que moriría dentro de unos años y tal, pues siendo coherente con su trayectoria, sino que tenía que orientar otra serie de cuestiones. Se hace una gran compra de voluntades. ¿Quién va a apostar por la ruptura si los ayuntamientos van a tener, en cada ayuntamiento de España hay 20 y tantos concejales? Bueno, las diputaciones se disparan, se crean las autonomías que ya el pobre Alfonso Guerra todavía en el 82, aparte de lo de Montesquieu, en el periodo de transición dice que no tiene gente suficiente para ocupar la administración, no tiene militantes suficientes. Luego sí que ya empezaron a surgir de todos los lados. Claro, esto no hay economía que lo aguante. O sea, tener, es decir, por ejemplo, el estado de Texas es un poquito más grande que España. Y es dentro de un estado federal. Y tienen un parlamento que se reúne un mes al año y cobran dietas. Y aquí hay un desmadre que tiene su origen en esta cuestión. Porque hay que mantener una monarquía instaurada que tiene dudas de legitimidad, que quiere transferir porque no tiene la dinástica. Y no tiene la democrática, que es la que hay que adquirir. Y por tanto, hay una compra de voluntades. A lo mejor no había otra opción para hacer otra cuestión. Había. Pero se ha desmadrado tanto que esta sociedad no tiene capacidad de supervivencia. Ha llegado a Zapatero, la monarquía que pensaba que la izquierda la terminaría consolidando,
se va a encontrar con que la izquierda es la que la deteriora, porque la crisis... Diego, discrepo en parte en algo. Vamos a ver, la monarquía que se instaura o se restaura tiene legalidad y legitimidad en todos los aspectos. Legalidad y legitimidad. No, si te basas en la condena del año 31, pero no eso lo dices ninguna. tú, eso lo dices del Parlamento del año 31. Lo digo porque si no damos a que hay un régimen legítimo instaurado después de una guerra civil, entonces rompemos absolutamente con cualquier proceso, con cualquier proceso histórico. Concedo la legalidad. Me parece que Concedo estamos la en legalidad, pero retiro la legitimidad. Bueno, la legalidad, pero retiro la legitimidad. Bueno, la legitimidad en cuanto si quieres vamos a ver, no hablemos sobre esto, vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que esta firme aventura, esta firme aventura que se precipita la propia clase política. Suárez hace un partido político en donde es Calvo Sotelo realmente quien se lo constriñe, ¿verdad? Que los podía haber metidos todos en un autobús porque son representantes, jefes de partidos políticos, todo, vamos, con liderazgo y con militancia, ¿verdad? Pero se podía haber hecho de otra forma, con ruptura política democrática muy inviable, porque la clase política, ¿por qué lo sabes? Bueno, la clase política reformista quería salir del régimen autoritario. Claro. Eso sin duda. No porque ahora, quisiera. No, por necesidad, pero por necesidad en todos los aspectos, todos los aspectos. Porque nadie iba, ¿por qué razón? Vamos a ver, porque no hay un partido franquista que sea quien asuma un proceso después de Franco político. Entonces, naturalmente, ¿por qué? Porque Franco instaura una dictadura basada biológicamente en su persona. Bien, de acuerdo. Muy exitosa, porque muere en la cama. No, pero bueno, exitosa. Pero vamos a ver, lo político Franco lo termina en la crisis del 57, cuando sale Falange, que es quien ha soportado el régimen de la política, principalmente como partido, digamos, más o menos de presencia hegemónica, y viene un híbrido que es lo tecnocrático en ese por alusiones muy brevemente, y le cedo la palabra a don Antonio García. Nos saluden a todos, a todos nos saludan. Pero me ha aludido primero, parlamentario. Simplemente yo, antes de venir a este debate, hoy me he estado releyendo el libro de los hijos, entiendo que de Torcuato Fernández Miranda. Entonces hay dos claves. Sobrinos, perdón, bien. Hay dos claves que transmiten ahí. Perdonar, estáis hablando con tal precisión de la historia de España. Hija y sobrino. Sí, hija, exactamente. Bien. Aquí decir las cosas no estoy en la intimidad de la familia Fernández Miranda, pero en las citas textuales que indican hay un problema de el juramento, es decir, hay una duda moral en Juan Carlos de si puede jurar, si no puede jurar, si luego puede hacer la reforma, que se la soluciona su director, en ese caso ejerciendo casi como director espiritual, y luego hay un problema de legitimidad, es decir, de dotar de legitimidad democrática, incluso en torno a la abdicación de don Juan, pues hay también un conflicto, y se hace de manera privada para que no parezca que es restaurada, o sea que había problemas de legitimidad, o lo veían así. Don Antonio García. Antes he dicho que concedía la legalidad porque soy un hombre práctico, y como había una legalidad del régimen de Franco, pues eso era la legalidad, pues esa era la legalidad. Pero retiro la legitimidad de la transición. Primero, la legitimidad, tanto la monárquica como la Constitución. La monárquica, porque no tenía la legalidad franquista, que le había nombrado sucesor, pero no tenía la legitimidad dinástica, porque don Juan le había negado su autorización o su permiso para que aceptara la sucesión. Y de eso nadie puede ser más testigo que yo, puesto que escribí la carta a Franco de Conde de Barcelona, diciéndole que de ninguna manera. Fuiste un gran asesor de don Juan. Pero no hay monarquía. Pero si no he terminado, ¿qué puedes decirme? Que no hay monarquía. Pero si no he terminado, ¿qué puedes decir? Tendrás primero que escucharme, de acuerdo, y luego me dices que no. Bien. Entonces, yo le niego, por esa razón, la dinastía. Pero luego viene otra cuestión mucho más importante que la legalidad y la legitimidad dinástica, que es la libertad política, la piedra angular
de la humanidad, no del sistema este. Sin libertad política el hombre no es nada, ni nadie. Son menos que animales, son cosas. Y la libertad política, sin ella, es inconcebible que ningún sistema sea ni digno, ni honrado, ni eficaz. La libertad política es lo único. Y yo lo que critico y achaco a todos los que sostienen la transición es que han aceptado apoyar un régimen sin libertad política. Porque la Constitución no nace de un periodo de libertad constituyente. El pueblo no tiene nada que decir, se la dan hecha, aunque sea... Absolutamente. Eso es la Pues no tiene que decir, se la dan desde arriba. Luego, no Por es eso es transicional, la Constitución no puede aceptar. Luego, no es, perdón, yo soy muy rápido, yo no me enrollo. Al faltar la libertad política, no tiene legitimidad ninguna, ni la Constitución ni este régimen de poder. Y luego, la historia ha demostrado que aquello mismo que decían perseguir, que era el respeto a la legalidad, se basaltan ellos mismos en la Constitución que aprueban, puesto que para aprobarla tienen que romper la legalidad franquista. Es decir, la ruptura se rechaza porque era una utopía, porque era la ruptura de la legalidad, que es lo único que pretendíamos, romper pacíficamente la legalidad franquista. Ellos nos dicen, eso es imposible, es una utopía. Ah, ¿por qué? Porque está la legalidad, que eso no lo quiere nadie. En primer lugar, hay 3 millones de manifestantes en los meses previos a todo lo que estamos hablando, movidos por la Junta y la Plataforma Democrática. Hay 3 millones de manifestantes en las calles, a las que yo asisto en Las Palmas, con casi más de 100.000 personas, y que se termina la manifestación y el gobernador manda un recado poniéndose a mis órdenes, y me dicen que eso no era posible. Lo que no era posible concebir era la traición de Santiago Carrillo y de Felipe González, aunque lo de PSOE era más comprensible, porque era el hábito suyo en la historia, pero lo de Santiago Carrillo no tiene comprensión ninguna. Pero, que traicionara la ruptura democrática. Pero al final hay ruptura. Al final hay ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde está el control del poder? Ruptura pactada. Vamos a ver. Don Fernando Suárez, que había sido aludido. De la ley a la ley se decía. De la ley a la ley. Uso de palabras. Eso lo dije Torcuato. De la ley a la ley. Pero hay ruptura pactada, cocinada por la nomenclatura de la clase política. Es casi la novena ley fundamental. Y con el exilio que viene del exterior, que acepta ese juego político. Don Jesús. Hay ruptura. Yo estoy muy interesado en los debates sobre cómo se pueden perfeccionar los instrumentos políticos actuales, cómo podemos mejorar, perfeccionar esta democracia. Igual que con Francia. Vamos ahí está, perdón, está el señor Trevijano en su derecho de seguir proponiendo la ruptura. Sí, vamos a duda. romper esta situación y vamos a ley, ver la República Democrática. Yo digo, no hay más política concreta que la que hacen hombres concretos desde situaciones concretas. No hay más. Y entonces, decir que en el año 1975, con un jefe del Estado que había gobernado durante 40 años, que murió en la cama, con el respeto mayoritario de su pueblo, dígase lo que se quiera. Eso es verdad. Con un ejército, absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Es decir la verdad. Con un ejército al que él mismo puso en primer tiempo de saludo, diciendo: prestad al rey de España la misma lealtad que me habéis prestado a mí. Dígame usted qué ruptura cabía que no fuera utilizando las leyes del régimen para llegar a la democracia. De la ley a la ley, como se dice ahora irónicamente, pero que es una evidente. No, lo decía Torcuato. Lo digo en serio. La vigente Constitución española tiene una cláusula derogatoria de las leyes fundamentales del régimen de Franco. Y no hay ruptura que valga, es la continuidad del Estado que se transforma en una democracia. Que luego las cosas empiezan a hacerse mal. Ahí es donde yo empiezo a estar de acuerdo con ustedes. Los errores del texto constitucional. Vamos a ello. Pero no cuestionemos todo el proceso, que es la primera vez en la historia de España en que un régimen se autodemocratiza por interés, por lo que fuera. Si ustedes a mí me atribuyen que defendí la reforma política para sobrevivir políticamente, me están ofendiendo. Porque yo lo hice con toda buena fe, respetando a los que estaban en contra, que algún argumento tenían a la vista de lo que ha pasado después, o de lo que está pasando, ¿verdad? O de las rupturas que se anuncian. Pero, en fin, con todo respeto, era una generación que había aceptado la legalidad y la legitimidad. Porque es que aquí nos olvidamos siempre... Le tomo la palabra, vamos a dónde íbamos. Y entonces estábamos pendientes de un futuro democrático desde el respeto absoluto a la situación en la que crecimos
y nos Vamos a educamos hablar del presente, y ¿no? vivimos en orden y en paz. No, si la ingenuidad es Muy bien, una forma de... desigualdades, Y invasión Carrillo, del pues, Poder Carrillo, Judicial por los es cosa criterios de suya. A mí reparto Carrillo no me político traiciona. A mí y, no me traiciona. y, presente, bueno, vamos el a ver, sistema de las autonomías. Pero todas estas cuestiones que estamos de una forma evidente plasmando ahora son consecuencia de aquello. Por ejemplo, el título segundo de la Constitución, y el artículo segundo de la Constitución y el título octavo de la Constitución. Es que el hecho de que se aceptara eso como una cuestión de apaciguamiento y tranquilidad para los nacionalismos periféricos, vemos en dónde nos ha derivado. No en una cuestión de regionalización, no, es mucho más grave y mucho más serio con los partidos nacionalistas, Jesús, que son descaradamente... Perdonadme, es que los datos son muy importantes y las precisiones son muy importantes. En el ejemplar original de la Constitución española, que está refrendado por el rey, el original, el documento, que se expone en el Palacio de Congresos, podéis comprobar por vuestros ojos que no está la firma de Fernández Miranda. Porque Fernández Miranda, Sí, eso que es cierto. inventó todo el Hombre, proceso, es que Fernández, las nacionalidades. es que ahí es donde quiero ir yo. Ahí es, que ahí es atribuyáis a la transición. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Eso Oye, ya, Fernando, yo no he dicho yo he dicho eso. porque es un error el sistema autonómico. Es un error, pero perdona, Ramón, por completar esto para que no quede duda, Doctor Paco Fernández Miranda, decepcionado cuando ya ha perdido desde luego su influencia con Adolfo Suárez y dimite, se marcha como presidente de las Cortes y ni siquiera quiere el cargo de senador vitalicio, ni siquiera que sea el representante en las elecciones que se van a convocar inmediatamente en el año 77, al final, en el año 80, muere absolutamente con una enorme depresión y en el ostracismo y, desde luego, deprimido porque estaba viendo que eso había ido por muy mal camino. Pero vamos al presente. El presente es consecuencia de las... Mira, lo de las autonomías, no, termino con esto, Ramón, lo de las autonomías nos ha llevado a un proceso en donde sí que se han exacerbado en la regionalización en regiones donde no había absolutamente ninguna pulsión para apaciguar unas. Claro, pero Cataluña y País Vasco. Cataluña y País Vasco. Es una contradicción de voluntades que intenta comprar a los nacionalistas mediante el dinero de los contribuyentes. Y ahora se está llevando a la miseria. Más grave. El señor Carlos Rovira abriendo... Perdona, Diego. Más grave, con un sistema permanentemente chantajeado. Pero vamos al origen. Pero no solo es eso. Ahora mismo, el señor Carlos Rovira abriendo embajadas por todo de Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona abriendo embajadas en Shanghái. Eso es el artículo 152 de la Constitución. Se pudo hacer peor, pero entrenando. Bueno, espérate a ver Se qué pudo dice. hacer peor, pero Yo quiero decir que, vamos a ver, con el Estatuto de Cataluña. Se está hablando del problema de las, ya está bien, de las de tanta exigencias de los geografía. ultrarregionalistas o nacionalistas, como queréis llamarlo. Separatistas. Pero es que esto está implícito en el texto constitucional. Porque se pensó, bueno, si extendemos a todas las regiones, que las falseamos en algunos casos y todo, ¿no? Castilla, León, Castilla-La Mancha, ¿no? La Rioja por aquí, Cantabria por ahí. Si extendemos este sistema igual a todos, neutralizamos el tema de Cataluña y el País Vasco, los nacionalistas que hay ahí. Y ha sido al revés. O sea, lo que ha producido es que lo que ha producido, un momento, lo que ha producido, permíteme que termine, lo que ha producido es que ha habido una erupción de nacionalismos, todos falsos, que entonces, ¿qué pasa? Cataluña no quiere ser igual que el resto. Vamos a reformar el estatuto. Permite que te acabe el argumento. Vamos a reformar el estatuto. Y ya tenemos un estatuto cosoberanista. Y los de al lado dicen, ¿cómo vamos a ser menos nosotros? Queremos lo mismo. Pero si es que es un disparate absoluto. Es decir, esto se hubiera arreglado sencillamente con donde hubiera una mayoría pro-autonómica, como autonomía política, en aquella, que solo era Cataluña, solo, pues ni siquiera el País Vasco, porque lo de Euskadi es un engendro antihistórico. No estoy de acuerdo con don Ramón Peralta. En el resto no había ningún sentimiento de tener un parlamento y un gobierno propios, no había ningún sentimiento mayoritario. No, es verdad. No había ningún sentimiento mayoritario, en Cataluña, ninguno. Antes de la Constitución había un sentimiento mayoritario que tiene un de restauración del estatuto que tuvo en la República. Y la previa mancomunidad que hubo. Hasta tal punto que me llamaron para que yo presidiera la diada antes, cuando era todavía ilegal, y fui. Porque yo también defendía en Cataluña la restauración
del estatuto que Y había ya sido está, y ya prohibido está. por las armas. Y ya punto. está. No había Y luego régimen común en el resto. Y se acabó. Don Fernando. Claro. Perdonadme. Todos los exministros de la UCD que han hablado de este asunto han reconocido el error. Pues No, estamos que es un hablando. error que no hace falta que tú lo Bien, descubras de acuerdo. hoy. Lo sabemos todos. Pero hay que El explicarlo a proceso, mucha gente. pero, hombre, lo sabe todo el mundo. No, Ojalá. los que apoyan. no. A mí, desde mi punto de vista, sí. El tema es, primero, la UCD no ganó las elecciones con el suficiente número de votos para mantener unos criterios que no tuvieran que ser el regateo este al que se vio sometida por los nacionalismos. Y esa es una responsabilidad de la UCD, porque lo pudo haber hecho. Sí. Lo pudo haber hecho. Sí, claro, No lo hizo. responsable, responsable. Bien. Me lo pudo bien, hacer Y luego la Alianza González, Popular, luego la Alianza Aznar, son Popular todos no quería en ese responsables. sistema, la mayoría de Alianza Popular. Yo no estaba. Yo te distingo. Desde el momento de la muerte del jefe del Estado hasta el momento en que se articula la UCD, el proceso tiene defectos como todo lo humano, pero eso va bien, va por buen camino. En el momento en que se distribuyen las cartas del juego para las elecciones, entonces ahí ya empiezan todos los, en mi opinión, todos los errores. Y por lo tanto se hace una constitución que bien otorgada Transitoria, o concedida, o bien, transitoria. una ley electoral transitoria. Una constitución Todo transitoria. eso es así. Entonces, ahora, al día de hoy, tengo que decirte, y perdónamelo, porque yo soy mayor, yo soy muy mayor. No tanto. No, parece que exagerar. Respecto- Mayor que yo, sí, evidentemente. Pero No te lo discuto. Pero mucho. Mucho más que Pues yo. permíteme que te dé un consejo. Las críticas en ese plan, en tu plan, que se hacían en los años 60 o 70 al régimen de Franco, lo reforzaron. No, las tuyas no. Yo las tuyas las Pero si yo no entro en eso. Lo reforzaron. Yo entro en el problema, Sí, la problemática sí, actual que porque tiene estáis nuestro hablando- pueblo. Nuestro Estáis pueblo hablando de una tiene un clase problema. política Nuestro- apeserrada que no, se va a defender como gato que panza arriba. no, que yo no nos- estoy criticando eso. Yo digo que nuestro pueblo tiene un problema muy No, grave yo- con el corsé de esta Constitución. La verdad Su es que- desnacionalización, veamos su cómo la destrucción, reformamos. Vamos a ver, costa de alimentar a minorías separatistas. Al franquismo yo no sé lo que le reforzó. Hay una última etapa de éxito económico que genera un franquismo sociológico, que es el que luego vota al PSOE. O sea, es decir, y tiene unos ayuntamientos bastante eficaces y unas diputaciones bastante eficaces y un Estado relativamente pequeño. O sea, que no es que fueran los argumentos los que Los reforzaron. jueces mejor preparados que los actuales. Claro, pero ahí tienes y muere, el y camino muere en la hacia cama el con sistema señores ahí de democrático. rodillas delante de la paz y porque Claro. no le pudo hacer más el Marqués de Villaverde, si no hubiera estado un mes o 2 meses Perdón, más. ese Luego film- yo no sé ese film No, es no, falso. no, eso es mentira. Estaba yo. Eso es la mentira. paz dependía del Ministerio de Trabajo. Y Vale. ese film es falso. No, Vale, no, pues Pura lo y retiro, efectivamente. no, no, Falso. Eso lo es retiro. A mí me gustan las películas de John Wayne. Eso es algo que he investigado yo muy profundamente Yo no soy y eso no es constitucionalista cierto, como Diego. don Ramón Peralta ni tengo la sabiduría de don Antonio García Trevijano. Pero me sitúo ante la Constitución, esta adorada Constitución de 1978, que genera una casta parasitaria insostenible que va a llevar a una situación generalizada de miseria en España, y es lo que estamos viviendo, porque todo esto es un proceso que tiene consecuencias a corto, a medio y a largo plazo. Comprendo que haya que elogiar durante todos estos años a la transición, porque era generar una corte. ¿Cómo que no ha generado una corte el rey? Una cosa que dice, ha generado la corte de los partidos políticos, de todos los partidos PES, de todas las dinásticos. tal, de todos los... Un momento. Entonces me cojo la Constitución y leo el artículo 152 y alucino en colores. O sea, de repente la propia Constitución tiene un artículo que dice que el resto de la Constitución no vale para nada. Vamos No a hay ver, cierre competencial, yo he es decir, no hay cierre. criticado, Bueno, es decir, Diego, no se yo sabe qué es España, pero vengo, además se puede... vengo Perdón. criticando desde hace bastantes años, y lo he plasmado en artículos y en libros, como por ejemplo este de la transición, el 23F, el golpe del CSIC, que el inicio del Hablamos tránsito otro día sobre el 23F, porque del inicio del tránsito democrático, Alfonso Armada no era un peligroso republicano, vamos. del inicio del tránsito democrático, ya lleva ahí precisamente su pecado original ahí. Voy a poner una anécdota. Una persona que yo respeto mucho, que es amigo de algunos de los presentes aquí, como por ejemplo, pues, en fin, Sabino Fernández Campo, cuando se presentó por quien había redactado, inspirado, como era Herrero de Miñón y transmitido por Adolfo Suárez, el artículo segundo, porque había un parón para ver cómo salíamos de qué impasse, y se lee ese artículo segundo, se hacen observaciones ante el rey, se hacen observaciones y se ve en perspectiva de tiempo y dice, pero cuidado señor, que esto dentro quizá, no ahora, pero dentro de 10, 15 o 20 años puede ser muy peligroso.
para la estabilidad y el equilibrio de España. Entonces, en ese aspecto responde, bueno, quizá, pero ya lo acometeremos en su tiempo y en su momento. Ahora no podemos estar parados y tenemos que avanzar. Es decir, en ese pecado original está algo que sí que estamos, por enlazarlo con la actualidad, para que podamos decir, perdona Antonio, para que podamos decir que es absolutamente inviable una situación, un equilibrio de una nación de España con esta Constitución, porque estamos en la plena deconstrucción nacional, no ya por la avalancha y el peligro de los separatismos, sino por la regionalización y porque se ha exagerado. Es decir, tenemos castas políticas, tenemos una serie de engendros en donde... hombre. Bueno, venga. No, que quiero aprovechar tu respeto hacia Sabino Fernández Campos, que yo también lo tengo, para decir aquí que cuando el golpe de Estado del 23 de febrero, yo escribí un artículo en El Mundo denunciando en ese artículo que ese golpe de Estado había sido organizado por el rey Juan Carlos, y lo publicó El Mundo. Y dije, ¿por qué? Nada más que bastaba leer una interpretación con pruebas aplastantes, con una prueba bastante buena, que era nada más que la lectura de las propias palabras del rey en televisión y lo que consta en las telegramas o en el teles de la agencia EFE. Con eso bastaba para saber qué responsable era él. Bueno, pero no he terminado. Venga. Estoy con Sabino. Entonces yo no conocía a Sabino, y en una entrega de premios a juristas famosos, un señor estaba en el tribunal, pero él termina, me toca por la espalda y dice, ¿usted, señor Trevijano? Sí, yo soy Sabino Fernández Campos, y quiero felicitarle porque usted ha sido el único que ha tenido el valor de decir la verdad en el artículo del Mundo. Y es verdad, lo quiero invitar a usted a comer en mi casa. Me invitó a comer, fui a su casa y me ratificó al pie de la letra toda la responsabilidad de Juan Carlos en el 23 de febrero. Punto. He terminado. Dilo 23 de febrero. Punto. He terminado. Dilo. No, te voy a decir solamente como colofón. Díselo a Sabino. Lo siento muchísimo. Díselo a Sabino. Yo no lo creo. Pero si estoy dando su nombre. Me lo tiene que ratificar. Pero si le estoy dando mi nombre. Y lo he dicho por escrito. Bien. Varias veces. Tu versión no la creo, perdóname. Bueno, pues mira, los datos que me dio Sabino para los investigadores... Hay un libro oficial... Los datos que me dio Sabino para los investigadores, mirar en las audiencias previas al golpe de febrero cómo tuve que retirar a la audiencia con Alfonso de Borbón para que pudiera venir de Jaca sin permiso, armada, para que fuera a recibir urgente, porque ella ya no podía esperar más, y otros datos que no voy a dar ahora. Bueno, no, pero todos esos datos los he dado yo. Yo lo único que voy a decir, Fernando, para terminar con esto... La verdad, me preocupa mucho el presente. Claro. A mí me preocupa el presente. Porque el rey es presente. El rey es presente, felizmente presente. Desgraciadamente para mí. No, desgraciadamente para ti, porque y felizmente para ti. Inequívocamente republicano de toda la vida. Eso parece muy legítimo. Pero, bueno, que don Antonio tuvo una época muy monárquica. Si a los problemas no tuve ni un solo día, por favor. Ni un solo día. Si a los problemas que tiene la situación política española añadimos el único símbolo en el que en principio está de acuerdo una enorme mayoría de la nación, sociológica, como queráis, pero el respeto al rey de España yo lo vivo por doquier. Por lo tanto, pero confundamos al rey con la nación. Si se cuestiona, no es la nación, estoy hablando de una institución. Bien, tú estás en tu derecho, pero yo estoy... ¿Cómo cuestioné a Franco? Pero yo estoy... Y también estaba apoyado por todos los españoles. Pues yo no cuestiono a Franco, tú te especializas en cuestionar imposibles. No, cuestionar lo posible. Ojalá tengas el mismo éxito que Franco. Yo a lo que voy es a que la corona, garantía de las libertades, digáis lo que queráis. Segundo, la Constitución es una cosa que tiene sus defectos, es un texto que tiene sus defectos, pero en España se confunde muy fácilmente la Constitución con la vida constitucional. Y tenemos que defender con toda clase de argumentos la vida constitucional. Donde no hay tribunal constitucional no puede haber vida constitucional. Perdona, pues habrá que mejorar el tribunal constitucional. Lo que no puedes hacer es un invento Napoleón, poner la ilusión de los españoles en una taumaturgia extraña que va a resolver los problemas. Aquí, los dos grandes partidos y sus representantes, grandísimos, que no son los míos, son representantes de los partidos, tienen el deber de ponerse a hablar en serio de las grandes cuestiones nacionales y a llegar a acuerdos
entre ellos, porque son los únicos ¿Y si no que quieren? pueden ¿Y si no rectificar. quieren reformarlo? Y si no ¿Qué quieren, hacemos? pues tendremos que provocar campañas para elegir otra cosa u otro partido. Bueno, u otra sistema. venimos al presente. Se ha llegado, que es interesante la reflexión de don Fernando Suárez, con todo el respeto obviamente a su trayectoria y a su sabiduría. La única cuestión es que se ha generado tanto interés creado que este es el problema. Los partidos políticos no pueden hacer reformas porque tienen como un pulpo que cercenarse partes de su cuerpo. Soltar poder. Bueno, Claro, con el sistema poder no hay nada que hacer. Sí, con el poder sistema sí, electoral. pero poder. es lo que yo he llamado el pilla-pilla presupuestario. Es decir, oiga, son concejales, diputados provinciales, diputados autonómicos, es todo un entramado de gente que vive de esto. ¿Y qué es la oposición? ¿Qué es la oposición más que una enorme estructura de poder también? Claro, pero yo estoy diciendo eso. Sí, hombre, Claro. sí, hay, no, pues eso, pero, burocratizada. vamos a volver un poco burocratizada, a lo de la claro. Puedo proponer algo, pero creo que el programa no era para ver qué proponía yo. Perdón, yo quería volver a lo de representación. Yo propongo la rebelión de las clases medias. Me parece muy grave. Porque esto es arruinar a las clases medias. Me parece muy medio de llegar a... Antonio, me parece muy grave que los españoles no tengamos representantes reales en el Parlamento. Esto es muy grave y encaja perfectamente con la cupulocracia, ya ni siquiera partidocracia, porque no hay ni asomo de democracia interna en los partidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el Parlamento, a los ojos de la gente, es una entidad marciana. Es decir, hay un divorcio total entre Parlamento y ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no hay representantes de los ciudadanos por su distrito en el Parlamento, no hay. Es decir, los señores diputados y senadores representan al que ha hecho la lista previamente, exclusivamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que las tensiones, las pulsiones que hay en la sociedad, los deseos de cambio, el hartazgo, la crítica, no tienen ninguna canalización posible en esta fórmula, con este sistema electoral. Y yo digo que si no podemos estar todos en el Parlamento, yo creo en la democracia representativa, fraccionemos el cuerpo electoral, por ejemplo, cada 100.000 habitantes un diputado. Si hay 400 diputados, entonces es decir, el distrito uninominal, y que ese señor es el diputado personal del distrito y tiene que dar cuenta de su actividad cada fin de semana que vuelva al distrito. Y puede ser depuesto mediada la legislatura sin cumplir con él. Eso es un representante. Sí, no, eso como, Inglaterra y Francia, que no son sospechosos de ser. Como colofón está bien. Y Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer para reformar esto, don Antonio? Un minuto. Leer el diario de la República Constitucional. ¿El diario? De la República Constitucional. ¿De las constituyentes de la República? No, el Internet, tú lees lo y verás. Ahí está dicho todo. Don Jesús, ¿qué hay que hacer para reformar esto? Pues desde luego una reacción ciudadana, porque tenemos que tener un sistema, una democracia de ciudadanos, no una democracia en donde esté enquistada el poder en una nomenclatura de un sistema partitocrático que sea absolutamente divorciado y separado de los ciudadanos. Lo que ocurre es que, con lo que decía Ramón, la ciudadanía no ha participado políticamente solamente en las universidades y en otros focos en los años 68, finales del régimen franquista, en eso no. Pero no ha participado políticamente y por lo tanto, como no ha participado políticamente, pues otros han tomado esa... Don Fernando, ¿cómo corregimos esto? Yo estoy absolutamente de acuerdo en el diagnóstico y lo he dicho antes que nadie, creo, en España y aquí. En el régimen este, no en otro, no en el ideal. Los partidos políticos no tienen democracia interna, las listas electorales son la decisión omnímoda del presidente y no hay ninguna representación de la gente de la calle. El sistema mayoritario tiene muchísimos inconvenientes en un país como el nuestro, porque naturalmente significa que no hay más que dos grandes partidos. Nadie está representado si no pertenece a los dos grandes partidos. Entonces yo defendí en su momento el sistema proporcional para que el Parlamento fuera el retrato de la nación, porque si no, no hubiera habido comunistas. Con un sistema mayoritario en el año 77 es evidente que hubiera quedado fuera muchos partidos. Nos hubiéramos evitado a Llamazares, no pasa nada. La cuestión está en que en el sistema proporcional el ciudadano pueda elegir
dentro del partido al que prefiera las personas concretas. Eso es imposible. Y Eso no no tiene sucede. por qué ser. Ya pasa en el Senado y no Pero sucede. En un país que Ya pasa, hay listas en el Senado y en no un país en el que se sucede sabe el algo. resultado de las quinielas a las 12 de la noche. ¿Por qué no voy a saber si tiene más votos Gallardón o Rajoy en la lista de Madrid? ¿Por qué no lo voy a Pero saber? tú quieres un diputado Quiero que saberlo. represente los intereses objetivos del sitio donde vives. No, eso es lo que vamos a debe ver, ser el bueno, diputado. significa que El todo diputado el debe país ser eso. A ver, un El minuto. diputante es el señor del diputado y no al revés. Pero todo el Eso país no- vasco eso viene es lo que como la ahora. gente- Don Enrique, diputados cierra usted el vascos, debate. guadalupeños, Un minuto le doy. gallegos. Los telespectadores No sé si, seguro que saben que en las últimas elecciones y en las anteriores no leyeron los diputados a los que votaban en la lista, sino que se fijaron exclusivamente en el anagrama. Claro. Los televidentes probablemente pueden reflexionar sobre el hecho de que si tienen un problema ahora mismo, por ejemplo, con la crisis económica y les gustaría hablar con su diputado, ni tan siquiera saben el nombre, y además ese diputado está en este momento por ahí vagueando o adulando a su jefe, etcétera. Haciendo No negocios. se dejen engañar los telespectadores con el mensaje mendaz que va a lanzar este sistema ya colapsado, que es que se pueden hacer pactos entre los dos grandes partidos, entre los sindicatos, fotos como se hacían al comienzo de la transición, porque es mentira, viven todos de arruinar a la gente. Viven todos de pillar del presupuesto y de subirnos la presión fiscal. Los partidos son estatales y los sindicatos son estatales, Señores, pagados por terminar, los no estados. tenemos tiempo para más. Ya lo Don sabemos. Fernando, don Antonio, don Jesús, don Quedamos Enrique, para don otro día. Ramón, Sí, muchas no. gracias. Vamos a publicidad, enseguida estamos con ustedes. Ahora seguimos. No, está muy bien. ¿Cómo que salimos? Bueno, es que esa